Bienvenidos a todos de nuevo a nuestro ciclo de tertulias educativas. Parecía que el curso, bueno, no teníamos muy claro lo que iba a pasar, pero ya estamos en mayo, hemos conseguido finalizar el curso sin mucha incidencia y hemos decidido terminar este ciclo de tertulias educativas tratando un tema que sigue siendo bastante persistente entre las preguntas que nos hacéis los papás, que es la educación sexual. Además, queremos aprovechar la ocasión para presentaros el nuevo currículum de carácter obligatorio del sistema británico que vamos a comenzar a implantar el curso que viene tanto en primaria como en secundaria. La verdad es que cuando hablamos de educación sexual con nuestros hijos nos asaltan muchísimas dudas e inseguridades, porque nunca sabemos qué contarles, hasta dónde contarles. Siempre a los papás nos parece que siempre van a ser muy pequeñitos para hablarles de estos temas y la verdad es que nos genera mucha seguridad. Silvia, ¿por qué crees que nos genera tanta inquietud y tanta inseguridad hablar de este tema? Pues es un hecho que realmente a todos nos resulta un poquito delicado o complicado. Cuando de repente nuestros hijos nos preguntan algo o vemos a lo mejor en la televisión algo que estamos en familia, lo sale y tiene que ser algo comprometido, pues nos asalta un poco el susto de decir, bueno, yo qué digo ahora, qué explico, hasta dónde explico, etcétera. Supongo que esa inseguridad pues nos viene de la forma en la que se nos explicaban las cosas a nosotros, si es que hubo alguna explicación. También viene porque hablar de sexualidad es hablar de intimidad, es un poco poner expuesto tu propio pudor. Y luego también porque bueno, está muy intrincado en nuestros valores y además un poco por lo que tú has mencionado, hay una cierta tendencia a pensar que los niños son excesivamente pequeños para saber ciertas cosas, ¿no? También es verdad que bueno, durante mucho tiempo se ha hablado de educación sexual contextualizándola solo en el tema genital y en las prácticas que se realizan con los genitales, y la educación sexual es muchísimo más amplia que todo eso. Eso, a mi juicio, es pues no sé, confundir la parte con el todo, ¿no? Es curioso porque además nos da mucho reparo hablar de sexualidad, pero es que estamos continuamente educando sexualmente, con todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Es decir, si por ejemplo en casa pues hay realmente patrones de género muy rígidos, o yo qué sé, pues es la mamá la que habitualmente lleva a los niños al médico cuando están malitos, todas esas cosas hacen que realmente estemos de alguna manera exponiendo nuestros valores de género, y eso también es educar. Cada familia pues aborda el tema con respecto a su intimidad y a su moralidad, y desde el colegio creo que este tema tiene que tratarse pues con mucha objetividad, muchísimo respeto, pero siempre teniendo en cuenta que les vamos a hablar de diferencias, pero que la diferencia no es desigualdad, ¿vale? Entonces, por lo tanto, y todo un poco lo que he dicho, creo que vale más la pena hablar de educación relacional y sexual que no solamente de educación sexual. De todas formas, ¿por qué crees tú que los niños necesitan que les informemos de estas cosas a lo largo de su crecimiento, en diferentes etapas de su desarrollo? Sí, como tú bien has dicho, yo creo que no hay un momento exacto para hablar de educación sexual, no es una etapa a la que tengamos que pasar y ya está, sino que es algo que tenemos que ir creando poco a poco, y tenemos que ir educándoles tanto desde casa como en el colegio, poco a poco, en cada una de las etapas de su vida. Yo veo sobre todo dos grandes ventajas. La primera es que necesitamos que nuestros hijos tengan toda esta información para que sepan protegerse de todos los mensajes que les llegan del exterior. Y estoy hablando desde cosas tan simples como letras de las canciones, que a veces son tremendamente complicadas y poco adecuadas, programas de televisión. Por ejemplo, desde mi punto de vista, tenemos muchas alumnas que hablan de series como Élite o Riverdale, donde hay escenas gratuitas de drogas, de alcohol, de sexo. Entonces necesitamos que ellos entiendan lo que es real y lo que está usado simplemente como sensacionalismo para atraer público. Entonces, si les damos toda esa información, nuestros hijos serán capaces de ser críticos ante estas situaciones. Y luego, claro, tampoco podemos olvidarnos que
desde el punto de vista de la protección de nuestros hijos ante abusos sexuales, necesitan tener esa información, necesitan saber lo que es adecuado y lo que no es adecuado. Y ya no hablo solamente de protección de abusos sexuales frente a otros adultos, que en fin, que nos asusta mucho, sino también entre iguales, porque la presión de grupo está ahí. Entonces, cuando ellos tienen esa información, saben lo que deben o no deben de hacer, lo que está bien y lo que está mal, y han hablado fluidamente de estos temas, es cuando realmente se pueden proteger ellos mismos ante esta situación. Silvia, en tu opinión, ¿tú crees que la información que damos en el colegio y la información que dan los padres en casa suple una a la otra? O porque realmente lo que sí nos estamos dando cuenta es que formación es muy diferente a la información y de alguna manera los padres y los niños tienen pues muchos mitos, muchas creencias erróneas. ¿Tú crees que suple la una información por la otra? Se complementan, claro. Se complementan de todo punto. Cada familia tiene, como he dicho antes, su forma de vivir la sexualidad, su punto de vista moral, y eso es lo que los padres tienen que transmitir para formar. Información hay la que quieras, formación hay poca, y tanto los padres como el colegio tenemos la obligación de formar, no solamente informar. La educación sexual es insustituible y además es corresponsabilidad de todos, principalmente de los padres, pero también del centro escolar y de otros agentes sociales. Aquí, claro, habrá, como en todo, ¿no? Pues, posturas extremas. Habrá padres que digan, bueno, pues como ya van a formarlos en el colegio, yo no tengo que incidir en estos temas porque ya lo saben todos, entre lo que él sabe y lo que le cuentan, pues ya está. Y habrá padres también que estén un poco, bueno, pues a la expectativa y, ¿por qué no decirlo?, un poco recelosos de que quizá este hablar de sexualidad con naturalidad en el colegio les pueda causar una curiosidad precoz o que experimenten realmente más tempranamente. A ver, a los primeros yo les diría que evidentemente el colegio va a formar, pero los valores morales y, por qué no decirlo, también religiosos que hay en algunas familias es realmente competencia de los papás. Y a lo segundo les diría que, bueno, por lo menos la bibliografía que manejamos un poco en el cole nos dice que aquellos niños que tuvieron educación sexual en el colegio, pues inician sus prácticas sexuales a una edad un poquito más tardía que aquellos que no la tuvieron, ¿vale? Es decir, un poco que la información que recibe forma su criterio y, como has dicho, pues no hay esa necesidad imperiosa de satisfacer la curiosidad a toda costa. De todas maneras, como ya hemos dicho, pues que realmente es un tema que a veces no resulta muy sencillo de abordar, ¿nos podrías tú dar algunas pautas para los papás en cuanto a cómo abordar estos temas? Sí, aunque sea un tema delicado, yo creo que lo primero que todos tenemos que tener claro es que tiene que haber una comunicación fluida con nuestros hijos. Y cuando hablo de fluida, hablo que haya comunicación padre-hijo, es decir, nosotros tenemos que explicarles, pero ellos también nos tienen que explicar y nosotros tenemos que escucharles a la vez que ellos también nos van a escuchar. Entonces, si hay esa fluidez, es cuando realmente hay una buena comunicación y podemos entrar a trabajar estos temas. Sobre todo en las primeras preguntas que nos hagan, son cruciales porque de la manera que ellos reciban una respuesta, serán capaces de continuar preguntándonos porque tengan esa confianza de ver que le estamos respondiendo o no. Cortarán, pondrán su muro porque no se han dado cuenta que estamos muy incómodos y no van a querer continuar haciéndolo. Por lo tanto, la comunicación yo creo que es uno de esos temas que en nuestras charlas siempre acabamos diciendo que es muy importante, pero en este tema yo creo que incluso más. Además, debemos de intentar hablar con ellos ya no solamente desde el punto de vista del miedo y la prevención, que yo creo que es algo que ocurría en el pasado, de cuidado porque te va a pasar esto, te vas a quedar embarazado, vas a coger una enfermedad. Entonces, no hablar solamente desde el miedo, sino hablar desde la empatía, desde el respeto y esperar que quizás nuestros hijos pues no tienen las mismas ideas que tenemos nosotros. Entonces, deberemos estar esperando que quizás su respuesta no sea la que nosotros hemos esperado. Y por la misma regla de 3, ser conscientes de que quizás los problemas que ellos tienen, sus preocupaciones, no son las nuestras. Entonces nos pueden sorprender con cosas que a nosotros ni se nos había ocurrido antes.
En ese momento, cuando hay esa comunicación fluida y estamos hablando con ellos, es cuando, como has dicho antes, debemos de ir educándoles también en nuestros valores. Es decir, es el momento perfecto para hablarles de compromiso, de fidelidad, nuestros valores religiosos si los hay, cómo enfocamos nosotros determinados temas que a lo mejor son más delicados, de la homosexualidad, el aborto, los métodos anticonceptivos. Pero cuando hay esta comunicación abierta, si la cosa ha ido bien y realmente, bueno, pues nuestros hijos se sienten cómodos, es cuando nosotros también podemos aportar nuestro granito de arena y hablar sobre estos temas. Lo que sí puedo decir, además, por mi experiencia en el colegio, es que no hay diferencias de género. Quiero decir, tanto los chicos como las chicas tienen muchísima curiosidad y por las mismas cosas. Entonces, como hemos dicho antes, lo que suele ocurrir cuando no reciben la información de parte de los padres es que la buscan. ¿Y la buscan de quién? Pues de otros compañeros que a lo mejor no tienen la misma información, la buscan en Internet, por lo tanto ya sabemos que va a haber más desinformación que información y vamos a ver alumnos que están, o niños o niñas que están completamente llenos de idóneas erróneas, porque evidentemente la información no ha venido del canal adecuado que deberían de ser los padres o un adulto responsable aquí en el colegio. También es muy importante que hablemos con ellos sobre la presión del grupo. Es el momento en el que debemos de hacerles entender que la presión tanto del grupo de iguales como la de la sociedad está ahí y tienen que ser muy críticos. Ya he mencionado antes las letras de las canciones o algunos programas de televisión, pero la presión del entorno está ahí. Entonces ellos llega un momento que por todos los mensajes que escuchan llegan a creerse que hay un momento para haber dado el primer beso, o hay una edad adecuada para tener relaciones sexuales, o si no tienes un novio a tal edad es que eres una friki, y realmente se lo creen. Entonces tenemos que desmontarles todas esas teorías y explicarles que cada uno madura a su tiempo, cada uno esté preparado a la edad que esté preparado, porque no hay ninguna edad. Pero es algo que tenemos que trabajar mucho desde casa y desde el colegio. Por lo tanto, es verdad que esa comunicación es muy importante. Como he dicho antes, lo más importante para los padres es mandaros el mensaje que si no les damos nosotros la información adecuada, ellos la van a acabar encontrando en Internet y eso es lo peor que les puede pasar. Con lo cual, seamos conscientes de los beneficios de esa comunicación fluida con ellos. Con todo lo que hemos dicho, bueno, pues ya hemos comentado que es importante que el colegio también ofrezca este tipo de educación y de alguna manera queríamos hablaros de el currículum británico respecto a la educación sexual en primaria y en secundaria. Silvia, ¿nos puedes comentar un poquito qué es lo que se va a trabajar en primaria? Sí, efectivamente. Desde el pasado mes de septiembre del 2020, el colegio tiene la obligación de que se implante curricularmente la educación sexual en las aulas, en todas las etapas, en primaria, infantil, primaria y secundaria. Se contempla desde el marco de la educación relacional y sexual, ampliando lo que quizá ha sido conceptualmente la educación sexual en el pasado, y esto hace que se contextualice dentro de otras áreas curriculares como puede ser la de ciencias, la salud mental de los niños y el bienestar emocional de los niños. Por supuesto, se va temporalizando los conceptos que se van desarrollando según pues, el desarrollo del emocional y físico de los niños. Y esta temporalización no es estática, es decir, siempre bueno, pues, vamos a tener en cuenta cuál es la madurez del grupo. Y además porque también, a ver, no podemos seguir el currículum a pies juntillas porque, por ejemplo, pues para empezar, los niños, el punto de corte para acceder en Inglaterra a un nivel educativo determinado es enero y el nuestro es en septiembre. Luego implica que los niños son un trimestre más jóvenes. Y luego porque también, bueno, pues la sociedad británica no es absolutamente extrapolable a la nuestra. Por lo tanto, estos conceptos los conceptos que se den en cada grupo de edad van a estar sujetos a revisión. Pero bueno, más o menos y de forma muy esquemática. Voy a intentar pues, decir qué conceptos van a desarrollarse en cada etapa. Empezamos en reception con el concepto de diferencia entre en el sentido de que somos todos únicos, de diferencia entre las familias, diferencia entre los niños y las niñas,
y ya de alguna manera pues sentando las bases de que esta diferencia nunca va a suponer una desigualdad, ¿vale? En YEAR 1, los 5 o 6 años, pues seguiremos hablando de estas diferencias, pero ya por supuesto más centrados en lo que son nuestros genitales, nuestras partes más íntimas o privadas, denominándolas correctamente. Y además es una buena edad para aclarar semánticamente ciertos conceptos, una edad en la que los niños, por ejemplo, si tú les dices, pídele perdón, dice, te perdono, o sea, confunden perfecta, o por ejemplo, hay mamás que no lo busco, cuando quiere decir es que no lo encuentro. Bueno, pues en esta edad vamos a crear la diferencia entre sorpresas, que son las sorpresas, y que son los secretos. Y vamos a incidir también un poco en su pudor, en su intimidad, en qué contacto físico deben permitir y cuándo o cómo reaccionar cuando realmente ese contacto físico no es de su agrado, ¿vale? En YEAR 2, a los 6 o 7 años, pues hablamos de crecimiento físico, pero también de crecimiento personal. ¿Por qué? Pues porque es una edad en la que realmente la autonomía del niño se desarrolla de una forma muy clara, y entonces queremos hacerles ver que esa autonomía también implica ciertas responsabilidades. O sea, el niño ya de 7 años es capaz de razonar y de entender las consecuencias de sus actos con referencia a los demás y también consigo mismo, ¿vale? Entonces es muy importante que les empecemos a remarcar la parte de responsabilidad personal que tienen en sus acciones. En YEAR 3, el currículum británico ya empieza a introducir cambios corporales, como por ejemplo la menstruación, pero eso es un caso, es un concepto que, bueno, pues a lo mejor en YEAR 3 o en YEAR 4 se da, dependiendo de la madurez del grupo. Pero lo que sí que también es importante es que ya vayamos haciéndoles ver que no todo lo que ven y no todo lo que oyen por ahí es verdadero, formar un poco ese espíritu crítico acerca de lo que nos llega del exterior. A los 8 o 9 años, tanto si lo hemos hecho ya como si no, insistiremos en el tema de la menstruación y de la reproducción humana. Y en YEAR 5, los niños ya tienen un montón de información de todo tipo, ¿vale? Y eso a veces les puede causar mucha inquietud interior. En ese momento tenemos que abordar en mayor profundidad los cambios físicos y emocionales que se producen en la pubertad, y también insistiremos en el respeto, en las relaciones que son sanas y buenas y en las relaciones que no lo son, en los diferentes tipos de acoso, incluyendo el tema de la homofobia, ¿vale? Y por supuesto, como ya tienen iPads, etcétera, etcétera, pues tenemos que insistir mucho en su seguridad online. Y por último, en YEAR 6, a los 10-11 años, y teniendo en cuenta pues, que ya les hemos introducido mucho conocimiento acerca de sus cambios, se aborda fundamentalmente la concepción del bebé, el acto sexual, como es la reproducción también asistida. Hablaremos de la imagen corporal, que tiene mucha relevancia para ellos, ya va teniendo mucha relevancia en ellos, y la tienen en la sociedad, y en la imagen de los medios y cómo protegerse online. A ver, soy consciente que me he dejado fuera mucha de la parte relacional a la que hacemos referencia, pero por razones de tiempo y por razones del tema de esta charla, pues he querido basar un poquito en esos conceptos que se van a introducir en el cole. Explícanos un poquito cómo lo hacemos en secundaria. Sí, como ya has explicado, en primaria, desde primaria lo que queremos es que los alumnos aprendan y entiendan lo que son las relaciones saludables. Por eso el currículum británico hace mucho hincapié en una palabra que es muy importante, que es el respeto. El respeto hacia todos sus compañeros y sus diferencias. Y eso en secundaria lo volvemos a trabajar con mucho hincapié, porque pensamos que es primordial para que niños de 13, 14, 15 años que empiezan a desarrollar su personalidad, pues se sientan cómodos y se sientan protegidos. En general, desarrollaremos muchos de los conocimientos que ya se han trabajado en primaria, pero evidentemente lo vamos adaptando a su madurez y, por tanto, lo que vamos a hacer es ir introduciendo poco a poco
áreas de riesgo que, bueno, pues a estas edades son necesarias hablar, pues como el alcohol, las drogas, las primeras relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos, pero eso curso a curso y evidentemente adaptándonos a la madurez de cada año y a sus necesidades. Por tanto, yo lo que sí veo es dos bloques que están muy bien diferenciados. En uno se va a trabajar mucho lo que es la educación para la salud, que estamos haciendo mucho hincapié, y en otro más las relaciones personales entre los alumnos y lo que es la educación sexual en sí. De alguna manera, como tú has dicho, no podemos extendernos punto a punto y curso a curso lo que vamos a hacer, pero sí que es cierto que cuando empecemos las reuniones de septiembre a principios de curso, ahí sí que volveremos a explicar muy detalladamente lo que se va a trabajar en cada curso para que, bueno, pues los papás estén informados completamente de todo. A medida que los niños maduran, tenemos que tener claro que cada vez tenemos que ir tocando estos temas que son quizás más polémicos de cara a los padres, pero es que es la realidad que tenemos. No podemos tenerlos en una burbuja porque viven rodeados de cientos de niños y cada uno tiene pues unas cualidades, unas características diferentes y unas afinidades. Por tanto, es muy importante insistir en esa presión de grupo y hacemos mucho hincapié en que sean capaces de decir no, que entiendan muy bien los valores familiares, que entiendan muy bien cuándo no están preparados o cuándo sí, que entiendan muy bien pues temáticas como pues eso, cómo les puede afectar el alcohol o las drogas a tener más precocidad, en fin, son temas que bueno pues son un poco más quizás más polémicos, pero que son necesarios trabajar en este momento con los alumnos, no hay más. De todas maneras, quiero volver a hacer hincapié en algo que tú ya has comentado, y es que el ofrecerles esta educación sexual a los niños no les hace que sean más precoces, sino todo lo contrario, les estamos dando el poder para que entiendan qué es lo adecuado y qué no es adecuado y cuándo están preparados y cuándo no lo están. Entonces, desde el colegio les insistimos mucho que hablen con sus padres, porque hay determinados temas que obviamente tienen que venir acompañados de valores, pero queremos insistir, o en este caso quiero insistir en que, de verdad, la educación sexual no va implicada esa precocidad, es justo lo contrario, les da el poder de poder decidir, que es algo muy necesario en la sociedad en la que vivimos. Silvia, para terminar, ¿nos puedes contar cuáles son las preguntas más frecuentes que os realizan los niños en primaria cuando tocáis estos temas? Que tenemos curiosidad por saber qué pueden preguntar. Bueno, a ver, evidentemente las preguntas están muy relacionadas con sus vivencias, ¿vale? Entonces, bueno, pues los niños se preguntan acerca de los cambios en la pubertad, de cuándo ocurren, de si hay un dolor físico o no lo hay. También va en torno a la reproducción humana, cómo nacen los bebés, cómo se conciben, etcétera, etcétera, ¿vale? También es frecuente que ya en cursos más superiores te pregunten sobre la erección, la masturbación, qué es tener sexo o quién puede tener sexo, si realmente para que nazca un bebé tienes que tener sexo, todas estas cosas. Antes de responder a una pregunta así, yo creo que es bueno que les preguntemos qué es lo que saben de esto, porque saben muchísimas cosas, ¿vale? Y eso también nos da una plataforma para corregir aquellas creencias que no son adecuadas y ampliar la información. Hay otro punto, y me lo he dejado, pero hay otro punto que en el preadolescente está muy presente y es cuándo voy yo a experimentar esos cambios, porque sobre todo en YEAR 6 hay niños que están súper desarrollados físicamente y hay otros niños que llegan a YEAR 7 u 8 y están muy poco desarrollados. Entonces eso crea una angustia de ser diferente, ¿no? De por qué a mí esto no me está pasando o por qué a mí esto me está pasando antes que al resto de mis compañeros. Y esa angustia hay que atenderla, ¿vale? A ver, en definitiva, creo que a veces las preguntas se generan de una forma espontánea y otras veces no se generan en absoluto. En cualquier caso, creo que las actividades cotidianas, cuando estamos viendo pues, una peli, una serie, un anuncio en la tele, pueden ser plataformas para, a partir de ahí, generar preguntas que están un poquito en el aire, que los niños no se atreven a formular, pero que si se satisfacen, realmente les quita mucha
mucha inquietud. Hay veces que no, hay veces que dicen, no quiero, no quiero que me digas nada, no quiero saber más, vale, hay que respetarles. Pero en ese caso, realmente lo que creo es que, bueno, pues decir, bueno, no quieres saber más, pues oye, que sepas que en otro momento podemos abordar la situación, o mira, hemos comprado este libro en casa que puede ayudarte a entender mejor las cosas, o algún artículo de internet, lo que sea, ¿vale? Hay que asumir nuestro rol educativo en este sentido con mucha sinceridad. Animarlos también a que se cuiden, a que cuiden a los demás y que siempre sean respetuosos si queremos realmente que su sexualidad sea una sexualidad sana y responsable. De todas formas, hablabas antes de que más o menos pues, en torno a hay una edad en la que aparecen preguntas también muy delicadas en los niños adolescentes. ¿Nos puedes un poquito hablar de esto? Sí. ¿Hay alguna que te ronde? Fíjate, si hemos hecho bien los deberes como padres, como te he dicho antes, y hay esa comunicación fluida, en torno a los 13 años, 13, 14 años, nuestros hijos van a tener muchísima curiosidad por determinados temas que evidentemente son más, como he dicho antes, polémicos. Y es nuestra obligación como padres, bueno, pues darles esa información si no queremos que la busquen en otras fuentes que ya hemos dicho que no son fiables, internet, compañeros más mayores, en fin, estas cosas. Entonces, sí que es verdad que alrededor de esa edad empiezan a plantearse, a hacerse cuestiones más, bueno, pues otra vez más polémicas respecto a la masturbación. Es un tema típico tópico, pero también hablan de los métodos anticonceptivos, hablan de la homosexualidad, hablan del aborto, de la pastilla del día después, es decir, empiezan a recibir información que es el momento en el que nosotros como padres debemos de actuar y darles información acompañadas de nuestros valores familiares. Es el momento crucial porque entonces sí lo van a entender. De todas maneras, pese a las preguntas, que como tú has dicho a veces pueden llegar y a veces pueden no llegar, yo creo que hay 3 temas que yo sí recomendaría hablar con nuestros hijos. Y si no viene la pregunta, deberíamos de sacarla nosotros y de plantearla nosotros. ¿Por qué? Pues el primero es el sexting. Y es importante porque nosotros no lo hemos vivido como padres, es decir, nosotros podemos pensar en preguntas, en curiosidades que nosotros hemos vivido, pero es que en nuestra época no había sexting. Por lo tanto, es algo que no lo tenemos pendiente, no lo tenemos en mente, pero es una realidad que existe entre nuestros adolescentes. ¿Qué es el sexting? Pues es el intercambio de fotos íntimas entre una pareja, entre un chico y una chica, o un chico y un chico, o una chica y una chica, es decir, es un intercambio de fotos íntimas entre parejas. Y esto es una realidad que existe, pues se puso de moda hace unos años y sabemos que esto está ahí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues, como he dicho antes, la prohibición y la educación desde el miedo, pues quizás no nos da buenos resultados, porque la realidad es que no estamos 24 horas del día encima de ellos. Entonces, debemos de explicarles muy bien las consecuencias que el sexting puede tener, incluso podemos ponerles ejemplos de personas que, bueno, pues han salido en prensa, hemos sabido que han tenido consecuencias posteriores por ese intercambio de fotos que en un principio parecía muy íntimo, pero que luego, claro, una vez la pareja se rompe, además, efectivamente, dejan de tener control y se utilizan precisamente para esto. Entonces sí que debemos de explicarles qué es el sexting para que si algún día se les pasa por la cabeza sean capaces de al menos prever las consecuencias que puede tener. Otro tema delicado, pero que también considero que nos pregunten o no, tenemos que sacar, es la pornografía. Porque es que lo tienen tan fácil los niños a un clic de internet, a un clic del iPad, a un clic de el móvil, y muchas veces incluso sin buscarlo, porque están buscando información para preparar un proyecto y a veces les salen estos anuncios y la curiosidad de los niños está ahí, de los niños y de las niñas. Entonces es tan complicado que no hagan ese clic para ver esa foto que es y dónde me lleva, que otra vez debemos hablarles mucho de este tema. Yo, por ejemplo, en el colegio, cuando les doy las charlas de educación sexual, les explico que igual que ellos van al cine y ven películas de héroes donde ven a Superman volar y saben, evidentemente, que Superman no vuela, porque esto no puede pasar, porque es una película de ficción, les pongo el mismo ejemplo porque cuando ven una película porno o ven alguna escena que les han enviado o ven... Ellos tienen que ser así de críticos, hay que desarrollarles ese sentido crítico para que sean capaces de decir esto no es la vida real, esto no es una relación sana entre las personas normales porque es una película. Entonces, lo mismo, si ellos no nos preguntan sobre la pornografía porque es un tema delicado, nosotros sí en algún momento tenemos que sacar ese tema con ellos y hacerles reflexionar bastante. Y muy unido a este sentido crítico,
me queda la tercera propuesta. Si no nos preguntan ellos, sí debemos de aprovechar la ocasión cuando vean programas del estilo La Isla de las Tentaciones. ¿Por qué digo esto? Porque constantemente en el colegio estamos oyendo a las niñas en Year 9, en Year 10, en Year 11, por supuesto, hablar de capítulo a capítulo qué es lo que ha ido pasando. Claro, si les dejamos a nuestros hijos que gestionen todo lo que ven sin más formación, van a tener una cantidad de ideas erróneas tremendas. Entonces, nuestra obligación es, en ese momento, hablarles otra vez de fidelidad, de compromiso, de la apariencia física, de lo que para nosotros supone, claro, unos valores que ahí no aparecen para nada, y explicarles, bueno, que es un programa de televisión donde están jugando con ese morbo y ese sensacionalismo para atraer espectadores por el dinero, pero otra vez, eso no es la vida real y ellos tienen que aprender qué es adecuado y qué no lo es y saber diferenciarlo. Si a partir de ahí, con esa formación, consideráis que deben de ver el programa, por lo menos están viéndolo acompañados, pero solos corremos el riesgo de que les falte mucha información y saquen ideas que pueden interiorizar de cara al futuro respecto a lo que es una pareja que evidentemente pues, no están bien y no son adecuadas. Así que yo creo que son los 3 temas que, si no preguntan ellos, nosotros debemos de adelantarlos, pero deberíamos de hablar. Pues muy bien, la verdad es que, bueno, si tuviéramos que sacar una conclusión de esta charla, yo mencionaría el tema de la comunicación, básico, porque si no somos capaces de hablar con nuestros hijos de una forma regular, de observar su desarrollo y su evolución, cuando lleguen estos temas que bueno, son más delicados porque pertenecen a nuestra zona más íntima, pues evidentemente ni los sacaremos, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que el decidir no sacarlos y el decidir no hablar de ellos también es educarles de alguna manera, es decir, estoy atribuyendo un valor de oscurantismo o de tabú sobre algo que está allí, que realmente no es beneficioso para ellos. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos debe reflejar que la diferencia nunca va a ser desigualdad. Hay que priorizar los conceptos de responsabilidad y de respeto, ¿vale? Independientemente de cuáles sean nuestras opiniones y nuestras creencias, para que, como he dicho, pues, nuestros hijos crezcan con una sana sexualidad. Desde el colegio y desde la familia debemos abordar esto con sinceridad, con naturalidad, enmarcándolo dentro de las relaciones entre personas, ya no entre géneros, sino entre personas, ¿vale? El respeto que estas personas tenemos que tener, nuestros sentimientos, nuestras diferencias biológicas también, pero pues eso, siempre desde el respeto y la responsabilidad personal. Y por nuestra parte, pues nada más que añadir. La verdad es que esperamos que les haya sido útil esta última charla y bueno, pues les emplazamos para el curso que viene, ya es la última que realizamos este curso con nuevos temas. Muchísimas gracias por su atención.